welcome to this webinar. My name is Tanya Kintu, and today I'm going to give you this class about how to use present with past. This is a live webinar, so I'm going to turn into Spanish because I was asked to deliver this lesson in Spanish, and I'm gonna do it. Bienvenidos a este curso. Recuerden que se les voy a dar la clase en español ya que me lo solicitaron. Y bueno, pues quiero darles la bienvenida a este webinar en vivo y cualquier duda que tengan, por favor, escríbanla en el chat y al finalizar la lección les voy a dar las respuestas a todas sus dudas. Comenzamos. We're gonna start now. Bueno, empezamos esta lección con la siguiente pregunta. When they were children, they always to the circus. Cuando ellos eran niños, ellos siempre al circo. En esta ocasión tenemos 4 palabras, go, goes, went, and did go. ¿Cuál será la respuesta correcta? Al finalizar les voy a explicar. ¿Cuándo usamos el presente simple? Bueno, es muy importante aquí determinar que primero la conjugación en presente simple se utiliza cuando hablamos sobre hábitos, rutinas, algunas situaciones permanentes o para expresar alguna realidad. Veamos este ejemplo. Mary wakes up at 8 a.m. every day. Mary se levanta a las 8 de la mañana cada día. Aquí estamos hablando de una rutina, es algo que ella hace y pues es muy importante recordar que cuando hablamos en inglés le tenemos que poner a la persona si es he, she or it. Debemos de utilizar la palabra de lo que es el verbo con una S. Recuerden esa regla, es muy importante, así que pues esta no es la excepción. Mary wakes up at 8 a.m. every day. Es muy importante poner atención a las palabras de tiempo, como en este caso lo es la palabra everyday, ya que eso nos puede dar la idea de en qué conjugación vamos a necesitar el verbo. Y eso es muy importante en los exámenes de inglés. ¿Cuándo utilizamos el pasado simple? Bueno, el pasado simple se utiliza para hablar sobre acciones que ya se completaron en algún momento del pasado o hábitos que teníamos en el pasado. Vamos a ver el siguiente ejemplo. José traveled to New York last year. Aquí tenemos la palabra last year, que significa el año pasado. Por lo tanto, decimos que José viajó a Nueva York. Como es el año pasado, ya no podemos decir José viaja a Nueva York el año pasado. No tiene sentido, no podemos poner José travels. ¿Ok? Por lo tanto, usamos el verbo en su forma de pasado y aquí la frase last year nos da esa idea. Así es que es muy importante que siempre que tengan una pregunta en donde ustedes ya tienen una frase de tiempo, pues les va a ser de gran utilidad para identificar qué palabra deben de poner. Ahora, eso es en el caso de oraciones simples. Sin embargo, cuando tenemos oraciones con más de una cláusula, podemos utilizar el presente y el pasado, ya que en inglés algunas veces cambiamos de tiempos al momento de hablar, incluso en la misma oración. Entonces, esto se puede hacer siempre y cuando sea posible que se tenga los dos tiempos en la misma oración, en la misma idea. Y revisar el significado, ya que si algo que se dice en el pasado a lo mejor sí es correcto, está redactado correctamente o gramaticalmente correcto, pero al momento de que empezamos a ver la lógica que tiene esto, pues no tiene sentido. Entonces vamos a ver unos ejemplos para que me puedan comprender qué es lo que trato de decirles. She took the money when she wants it. Aquí tenemos una sola oración con 2 ideas. Recuerden que a las ideas en la gramática les llamamos cláusulas. Por lo tanto, ella tomó el dinero cuando quiere. Ella tomó el dinero cuando quiere. Cuando me estás diciendo, ella tomó el dinero,
Me estás hablando de algo que ya sucedió, pero después tenemos la palabra cuando, ella quiere. Entonces, las dos ideas por separado tienen sentido, están gramaticalmente correctas. She took en pasado, she wants it es correcto. Sin embargo, el conector que tenemos aquí, que en este caso es cuando, nos indica que las dos ideas pasan al mismo tiempo. En este caso no tiene sentido, no es lógico que el pasado y el presente sucedan al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, el caso en el que podría ser esta oración correcta sería, she took the money when she wanted it. Ella tomó el dinero cuando quiso. ¿Ok? En el pasado suceden las dos oraciones debido al conector que se tiene. Un ejemplo muy similar que es, she takes the money when she wanted it. Ella toma el dinero cuando ella quiso. Entonces, pasa la misma situación, tenemos el conector cuando, pero nos indica que las dos ideas suceden al mismo tiempo y no es posible entonces tener una en presente y otra en pasado. En este caso, la oración correcta debería de ser, she takes the money when she wants it. Ella toma el dinero cuando ella quiere. En este caso, pues, el conector es el que nos está definiendo qué palabras debemos de poner. Y recuerden que a veces en los exámenes ustedes tienen, les falta a lo mejor el verbo, ¿verdad? Y esto es clave para determinar en qué tiempo lo deben de elegir o lo deben de escribir, dependiendo del tipo de reactivo que les toque. Vamos a ver este ejemplo muy interesante. Aquí ya no tenemos el conector when, tenemos el conector because. She is here today because she traveled last night. Ella está aquí hoy porque ella viajó anoche. En este caso tenemos dos palabras de tiempo, como today y last night, en las cuales today nos está indicando presente y last night nos indica el pasado. Así que las dos cláusulas o ideas de la oración que están independientes, pues tienen sentido cada una en presente y en pasado. Sin embargo, vamos a ver qué función tiene el conector aquí. Because significa razón o causa de algo. Entonces, ella está aquí. La razón es que viajó anoche, porque viajó anoche. Entonces, no nos indica, como en el caso de del conector when, que era al mismo tiempo. Aquí la palabra because sí te permite que las dos ideas sean en distintos tiempos, porque no te limita a que tienen que suceder a la vez. Por lo tanto, esta oración es correcta. Veamos este otro ejemplo. I know that he took the money last month. También en este caso tenemos dos cláusulas o dos ideas diferentes dentro de la misma oración. Recordemos que determinamos una sola oración al momento de marcar el punto. En este caso tenemos el conector that, que quiere decir que yo sé que ella tomó el dinero el mes pasado. Se parece un poquito a la primera, al primer ejemplo que vimos. Sin embargo, aquí el conector that nos da esa libertad de que ambas ideas, a pesar de que están en la misma oración, puedan suceder en tiempos diferentes. Y aquí en este caso, la palabra de tiempo que tenemos es last month, que nos deja saber que va correcto con he took the money last month. ¿Okay? Él tomó el dinero el mes pasado. Y yo sé, no tiene ahorita una palabra de tiempo, perdón, pero está implícita porque es ahora, en este momento, ¿verdad? Yo sé, cuando lo sé, ahora no es en el pasado, ¿verdad? Sino sería I knew. Entonces, en el caso I know that he took the money last month, debido a que el conector nos permite la flexibilidad de que ambas ideas pasen en diferentes tiempos y tiene sentido, esta oración también es correcta.
También en el caso de que hubiera sido I knew that he took the money last month, también hubiera sido correcto, ambas en pasado, pero ahorita el objetivo es identificar cuándo se puede mezclar el presente con el pasado dentro de la misma oración. Bueno, entonces, ¿recuerdan la pregunta de examen que venía al principio? Ahora les voy a dar unos segunditos para que la contesten. Aquí la mejor opción era when. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Bueno, primero tenemos dos cláusulas. Si se fijan, tenemos they were children, they always. Tenemos dos sujetos. Cuando tenemos dos sujetos separados, necesitamos que cada sujeto vaya con un verbo. Y el verbo lo podemos encontrar dentro de nuestras opciones. Lo que nos hace falta saber aquí es en qué tiempo lo voy a poner. Aquí no tengo una palabra de tiempo que me indique si fue ayer, si fue hoy, si fue el mes pasado. No tengo eso, pero aquí es muy importante aclarar que tenemos la palabra when. Y el when funciona como un conector. Entonces, nos está permitiendo saber que cuando ellos eran niños, entonces, si esa idea ya está en el pasado y la palabra when me indica que la otra idea, o sea, el otro sujeto y verbo deben de estar conjugados en el pasado también. ¿Por qué? Porque pasa al mismo tiempo que ellos eran niños. Así que no me queda otra opción más que debe de ser en el pasado. Entonces la letra A y la B se descartan de inmediatamente. Sin embargo, la letra C y D están en pasado. Pero recordemos que aquí estamos utilizando en la letra D el auxiliar did. Y ese lo utilizamos regularmente para complementar una pregunta. En este caso, estamos diciendo they always. Always es una palabra que nos permite saber que es una rutina en el pasado. Recordemos que en este caso vamos a utilizar el pasado. Entonces, siempre iban al circo. Entonces, es una afirmación, no es una pregunta o no es algo negativo. Así que la mejor forma de contestar esta respuesta es con la letra C, went. Y bueno, con eso terminamos. Nada más tenga preguntas aquí en el chat. ¿Cómo sé si se puede usar presente con pasado? Bueno, pues como ya lo vimos, es relativo, o sea, tienes que poner mucha atención en cómo está conjugada el conector. Entonces, eso es muy, muy importante. El conector te va a determinar si las dos oraciones pueden ir con diferentes tiempos o si es algo que las liga. Yo te recomiendo en este caso que veas la lección Multiple Clauses. En esa lección vas a ver un listado de conectores y pues eso te va a permitir familiarizarte mejor con el tipo de palabras y su significado, y pues ya te va a poder dar una mejor idea de qué es lo que tienes que utilizar en este caso. Ok, bueno, pues si ya no hay más dudas, pues yo les recomiendo que sigan usando algunos de los ejercicios para ver más ejemplos y practicar, y cualquier duda que tengan, pues si tienen a su maestro le pueden hacer las preguntas acerca de los quizzes o los ejercicios que están realizando. That's it for now. Thank you so much for being here today, and I'll see you next week. Goodbye.